Muy buenas. Em, vale. Bueno, ayer terminamos ayer en el vídeo anterior, em, hablamos de cómo encontrar la presencia del maestro. Si recordáis, resalté mucho Juan 14:21, donde dice: el que conoce mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y al que me ama a mí lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me mostraré a él. ¿Mm? También dice: si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él para hacer nuestra morada en él. Aquí podéis ver la importancia de conocer cuáles son sus verdaderos mandamientos, ¿no? De hecho, el que no siga el camino o procure seguirlo o procure poner en práctica las palabras de Jesús, no. Eh, claro, no le importará esto porque dice: ¿cómo se me va a mostrar si no pongo en práctica lo que dice, ¿no? Pero al que esté procurando guardar sus mandamientos, al que le importe intentar poner en práctica el mensaje de Jesús, esto debería hacerle cuestionarse cosas, ¿no? Porque, o sea, si él dice: el que conoce mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y al que me ama a mí lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me mostraré a él, al que no se le ha mostrado y está procurando guardar los mandamientos, debería hacerle pensar si realmente está guardando los mandamientos de Jesús, ¿no? Porque se le tendría que haber mostrado Jesús o se le tendría que mostrar en algún momento, ¿no? Puede pensar que se refiere a la próxima vida también, ¿no? Que se le va a mostrar en la próxima vida. Te pide algo en esta, ¿no? O sea, te anuncia de que él conoce sus mandamientos y los guarda, es el que le ama, tú le amas en el momento guardando los mandamientos y él te lo devuelve en la próxima vida, ¿no? Pues bueno, se puede interpretar así, ¿vale? En fin, ya comenté en el vídeo anterior que mi experiencia no es así, ¿no? Digo esto por resaltar la importancia de saber cuáles son sus verdaderos mandamientos. Se dice que los mandamientos, cuando lo que se estudia, cuando hacéis catequesis para la comunión o los que habéis recibido de alguna forma de educación católica o de oídas, los que lo habéis oído, seguro que os vienen a la cabeza los 10 mandamientos, ¿no? Son los famosos. Yo que estudiaba en un colegio religioso, a mí me enseñaron los 10 mandamientos. Le preguntaba a la profesora por esto mismo que voy a deciros ahora, por esto, ¿no? Porque dice, el que conoce, cuando dice Jesús que se mostrará, ¿no? A los que conocen sus mandamientos y los guardan, a mí me parecía ya siendo un niño un poco chocante que Jesús, aunque ya conocía los 10, que Jesús se refiriese a los 10 mandamientos hablando así, ¿no? El que conoce mis mandamientos y los guarda, mis mandamientos. A mí me chocaba que Jesús dijese así las cosas, dijese esto así, si se estaba refiriendo a los 10 mandamientos, ¿no? Vale, pues esos son los que se enseñan. ¿Mm? Sin embargo, del mensaje de Jesús se deduce claramente que no son esos los mandamientos de Jesús, porque no son originales suyos. Esos mandamientos es que es así de claro, son de Moisés. Entonces, a mí explicádmelo. ¿Cómo va a referirse así a ellos? ¿Vale? Y de hecho, sobre los de Moisés, da ampliaciones que cambian completamente el sentido. Entonces, es famoso, por ejemplo, lo de cuando dicen: no, es que él dijo que los 10 mandamientos se resumían en dos, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, luego llegan los interpretadores, ¿no? Y dicen: pues esto significa que los 3 primeros mandamientos con eso amas a Dios. Y los 7 siguientes, no sé, no recuerdo bien si son los 4 primeros o los 3 primeros con los que se ama a Dios, y los 6 siguientes o los 7 siguientes con los que se ama al hermano, según lo que cuenta ya no Jesús. Eso ya no lo dice Jesús, ¿vale? Según los que interpretan, ¿no? Hombre, es un poco curioso que puedas cumplir con el mandamiento de amar a tu hermano cumpliendo con esos 6 mandamientos que se pone al final, ¿no? Eh, 6 o 7 mandamientos, que todos consisten en cosas que no tienes que hacer,
¿no? O sea, tú amas a tu hermano no jodiéndole a tu hermano, digamos, ¿no? Que es lo que vienen a decir. No robes, no cometas actos impuros, no mates, este sí que es un poco introspectivo, este que voy a decir, pero como no en un manual de cómo se hace eso, a ver quién puede hacerlo, ¿no? No consientas pensamientos ni deseos impuros, ¿vale? A ver cómo se hace eso, ¿eh? Como no te pongas a meditar 20 años, a ver si no dicen cómo, a ver cómo consigues tú no consentir pensamientos o deseos impuros, ¿no? Otra cosa es que luego vayas y te confieses por haberlos tenido. A ver cómo impides tener eso si no eres un santo o un iluminado, ¿no? No codiciarás los bienes ajenos, en fin. En teoría, según esto, podrías cumplir con el mandamiento de amar al prójimo, que sí que lo dice Jesús. Eso sí que lo dice Jesús de forma así, aunque luego hace un matiz, para sus discípulos hace un matiz, ¿no? Pero para los demás sí que habla del amor al prójimo muchas veces, ¿no? Entonces eso sí que se puede entender, que no es original, pero se hace eco de él porque sí que es fiel a su mensaje, ¿no? Pero cuando pasas eso a decir, no, esos son los 6 últimos mandamientos, coño, pues puedes, ya veis que lo de no decir ni una mala palabra no va mucho conmigo, ni una palabra fea y tal, hay mucho de formas yo. Resulta que puedes cumplir con los 6 mandamientos o 7 que supuestamente equivalen al amor al prójimo sin salir de tu casa, ¿no? Porque si es no cometas actos impuros, no mates, no robes, no haciendo todo esto, te quedas en tu casa encerrado y así amas al prójimo. No se va a enterar mucho tu prójimo de cuánto le amas, ¿no? No sé, en el pensamiento o algo así, ¿no? ¿Habéis visto qué guapo cómo se enciende el fueguecillo? ¿Eh? Me encanta eso, ¿no? Poner todos los troncos ahí, ¿no? Y de repente hace puf, y se enciende ello ahí. Un punto de mágico el fuego. Bueno, vale. Entonces, más que nada es eso, empezar cuestionando, fíjate, cuestionando lo que... Claro, es que así como va a durar poco un vídeo. Si solo en cuestionar lo que hay o lo que nos han enseñado me pego 23 minutos. Y todavía no hemos empezado. Lo iba a hacer en 10. Vale. Bueno, es esto, ¿no? Que lo que hacen los dogmas, ¿no? De cómo uno intenta defender lo que le cuentan y cuando le dicen que no se puede cuestionar, ¿no? No, esto es así y tal. Y en realidad, porque hay mucho debate sobre esto, ¿no? Pero ¿se refiere a los 10 o se refiere a los 600 y pico de la Torá o 616 o 17 o... No sé cuántos son, 600 y pico me parece que son las normas, las diferentes leyes sobre 50.000 cosas que estaban en la Torá, ¿no? En la ley judía, ¿no? Y hay algunos que dicen, no, se refiere solo a los 10 y otros que dicen, no, se refiere a los 600 estos y pico, ¿no? Vale, pues yo creo que no se refiere ni a los unos ni a los otros, ¿vale? ¿Cómo se puede diferenciar cuando una enseñanza de Jesús es originalmente suya y cuándo es algo que han podido meter por ahí, ¿vale? Porque Jesús, cuando es algo que proviene de él, dos cosas. Uno, lo comparaba, hacía parábolas, ¿vale? Cuando decía algo, y ahora vais a ver, hacía parábolas sobre ello, ponía ejemplos prácticos sobre ello, ¿no? Decía, no juzguéis, ¿no? Y luego comentaba una parábola de en su situación actual, ¿no? Lo que era juzgar, ¿no? Y cosas así, ¿vale? Y luego en su propia vida. O sea, todo lo que es una enseñanza original de Jesús, ¿vale? Lo tenéis porque dice, no hagáis esto, ¿vale? Porque pone un ejemplo en la vida práctica, que son las parábolas aunque hay algunas sobre el reino que no, que suenan abstractas, ¿no? Porque las entiendes cuando encuentras el reino, hasta entonces las intuyes, no las entiendes, las intuyes por dónde van, ¿no? Para eso son. Pero luego ponía ejemplos prácticos, como por ejemplo de no juzgar, que ahora veremos y tal, ¿no? O sobre el perdón, ¿vale? Que ahora veremos. Y después, por su ejemplo de vida.
¿no? Por cómo se comportaba él mismo. En los episodios que se ven de los evangelios se ve cómo se comporta Jesús. Entonces, en sus enseñanzas fundamentales tenemos esas tres cosas. Su enseñanza directa, lo que dice que hay que hacer, ¿vale? Que a veces, si quieres, porque más son... Por eso es como un mensaje lo de Jesús, ¿no? Porque dice, bueno, si haces esto, pasa esto, si haces lo otro, pasa lo otro, tal, tal. Haced esto, lo dice pocas veces, así en forma de mandato, ¿no? Y es más referido a sus discípulos. En fin. Pero es eso. Luego, sin embargo, parece que dice cosas en algún momento puntual, ¿no? Que contradicen todo eso. ¿Vale? Resulta que dice algo él, ¿no? Como esto es así, lo tenéis que hacer así. ¿Vale? Pone un ejemplo, ¿no? De una situación cotidiana del mundo en el que da a entender eso que él está diciendo o su porqué y tal, ¿no? Y luego a él se le ve viviéndolo así. ¿Vale? Pero luego resulta que en algún momento dijo esto. Coño, y eso va en contra, eso que dijo en ese momento puntual, eso que supuestamente dijo en ese momento puntual, va en contra de todas estas cosas, de sus parábolas, de lo que él dijo en otro momento y de cómo vivía él. ¿Vale? Pues ahí tenéis la prueba, ¿no? Y sin embargo, oh, qué casualidad, que esas cosas que dijo, que no se le ve viviéndolas, no se le ve haciéndolas, no se le ve que argumente con parábolas, son las que otros usan para justificar su doctrina o sus supuestos dones recibidos o... ¿Vale? Casualidad, ¿eh? Y estas cosas son las que vuelven contradictorias el mensaje. Bueno, en Lucas 6:37 dice Jesús: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Recibiréis una medida bien llena, apretada y rebosante, porque con la medida con que medéis, con que midáis, seréis medidos. Este dad y se os dará equivale al el dar de verdad sin ningún interés, es amar, ¿vale? Está ahí, ¿eh? Sin que haya nada detrás, es lo mismo que amar. Y estos son lo que, desde mi punto de vista, son los mandamientos de Jesús, ¿vale? Los originales suyos. Esto que acabamos de decir, ¿no? No juzguéis nunca, perdonad siempre, sed perfectos, que ese no viene aquí, sed perfectos y amaos los unos a los otros. Luego hay matices, ¿vale? Pero hay matices, por ejemplo, amaos los unos a los otros, en un momento dado dice, amaos como yo os he amado, ¿no? Pero esto ya es en una etapa del camino más avanzada, ya es para los discípulos, los que se han convertido en discípulos, o se sienten llamados a convertirse en ello, a servir al maestro de alguna forma, ¿vale? Igual que el de ser perfecto, también se puede meter ahí por lo que dice, ¿no? Pero los mandamientos son esos, es lo que cambia y veréis, ahora os expondré que hace parábolas, lo que os comentaba antes, que hace parábolas sobre ello, que pone ejemplos, ¿vale? Y estos no estaban antes. Esto de no juzguéis nunca, no juzguéis y no seréis juzgados, perdonad y seréis perdonados, así como lo dice él, y de la forma que vais a ver que lo dice, no estaba antes, no se tenía así. Y su forma de amar tampoco, el amor que él expresa en las cosas que dice de cómo tiene que ser ese amor, tampoco estaba antes, ¿no? Pues por eso el decir que es lo antiguo, en realidad nada de... Él lo transforma todo lo que hace con los mandamientos antiguos cuando dice eso se resumen en dos, o los más importantes son dos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo y tal, pero luego dice otras muchas cosas, ¿no? Encima de esto. Y sobre los mandamientos, sobre los 10, por ejemplo, coge el de no matarás y dice, esto se decía antes, yo digo esto. Entonces, ¿cómo va a ser lo mismo? Si lo vais a ver ahora, ¿no? Nos metemos. Vale. En 6:39, ¿vale? Después de decir, no juzguéis y no seréis juzgados, ¿no? Amplía a lo que vamos, ¿no? ¿Qué dice después? Les puso además esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego?
¿No caerán los dos en el hoyo? El discípulo no es más que su maestro, pero el que esté bien formado será como un maestro. ¿Por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en el ojo y no en la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la pelusa que tienes en el ojo, tú que no ves la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces verás con claridad y podrás sacar la pelusa que hay en el ojo de tu hermano. Vale, y seguimos con otra comparación. Esta está un poco más adelante. Lucas 18:9. Puso además esta comparación, por algunos que estaban convencidos de ser justos y que despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Fariseo era religioso, para que lo sepáis, una de las sectas judías que había, ¿no? Que se consideraban hombres religiosos, de hecho eran a la vez una mezcla de políticos y sacerdotes, eso eran los fariseos, y el otro publicano, que es ajeno a la religión, ¿vale? No sé deciros bien, pero no es religioso, ¿vale? Entonces dicen, suben estos dos a rezar, como si subiese hoy en día un sacerdote y un creyente supuesto pecador, un creyente normal o sin creyente, pero va un día a rezar, ¿vale? Entonces van estos dos a rezar. Dice, dos hombres subieron al templo a rezar, a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano que está ahí. ¿Veis? Ya estaba juzgando ahí, ¿no? Etiquetando, ¿vale? O como ese publicano que está ahí. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todo lo que tengo. Tan grande, tan generoso. Si hay muchos que se miran hoy en día, ¿no? Porque dan de lo que les sobra. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo os digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque todo hombre que se encumbre será humillado, y el que se humille será encumbrado. Bueno, veis, ¿no? Esto es sobre los juicios. Y pone el ejemplo, ¿no? Dice, ¿cómo tú vas a juzgar al otro? Arréglate tú primero, ¿no? ¿Cómo sacas la pelusa del ojo de tu hermano? Todos tenemos defectos, ¿no? Entonces, ¿cómo miras los defectos del otro y no miras los tuyos? ¿Que los del otro son de peor calidad que los tuyos o algo así? ¿O valen, no sé, no hay que mirarlos igual y tal? Pues resulta que el juzgar es algo que hacemos continuamente, ¿no? Me he saltado algo que os quería explicar, porque hay escritos que dicen que Jesús anduvo por la India y tal, ¿no? No puedo saber si estuvo por la India, si estuve yo con él no me acuerdo, ¿eh? Pero que le llegaron, que tuvo conocimientos del budismo y todo esto, ¿no? Que es 500 años anterior a Jesús, a su tiempo, ¿no? Entonces, que tuvo conocimientos del budismo, y claro, el budismo trata mucho de la meditación, de la introspección. Yo pienso que esto es muy posible. ¿Por qué lo pienso? Porque los mandamientos que da Jesús y la forma en que transforma a los viejos, los añadidos que da sobre los viejos, ¿no? ¿Veis? Pues esto es mejor que luego cojáis el libro si queréis ir a la práctica, ¿no? Porque dando estas explicaciones que están surgiendo, queda, no sé si aclara o al final en todo el conjunto se pierde un poco la esencia, que por eso quería que fuesen cortos, ¿no? Porque en realidad, viéndolo fríamente, es las pautas que hay que poner en práctica para poner en práctica el mensaje. Son pocas, es muy fácil de guardar en la memoria, ¿no? Y de estar atento a lo que tienes que guardar, a lo que él dice, a guardar los mandamientos. Entonces, con estas explicaciones que os voy dando y tal, sobre lo que había, lo que viene, lo que pienso, pues se vuelve un poco más, puede quedar como un poco más difuminado, ¿no? Pero vale, para eso está el libro, ahí lo tenéis, se puede descargar sin nada. Venga, entonces, ¿por qué pienso que es posible esto, no? Pues por eso, porque por el efecto que provocan a nivel mental
Y esto cualquiera que últimamente, los últimos años, que hay mucho rollo New Age y meditación, que son conceptos que se van aprendiendo en Occidente, conocimiento de uno mismo, la observación, ¿vale? La meditación. Yo también he leído, antes de encontrar el camino, bueno, y después también he leído alguna cosa y tal, de librepensadores como Jiddu Krishnamurti, algunos así, ¿no? Y es muy valioso lo que dicen, ¿no? En Oriente, sobre lo que es el trabajo mental, para el conocimiento de uno mismo, están mucho más avanzados que en Occidente, ¿no? Es como nosotros vamos hacia afuera, ¿no? A la acción, y ellos son más contemplativos, más introvertidos, ¿no? Eh, pero es como si Jesús hubiese cogido la religión de su entorno, ¿no? Para usarla de tal forma que lleve al conocimiento de uno mismo, de que de hecho en Tomás se habla, pues se ponen palabras, creo que os leí alguna en uno de los vídeos anteriores, ¿no? Conoceos a vosotros mismos, ¿no? Y si os conocéis a vosotros mismos, sabréis que sois los hijos del Padre viviente, ¿no? Pues es como si hubiese transformado la religión que había en su medio ambiente, ¿no? La religión judía, para dar una enseñanza nueva, para llevar al propósito del conocimiento del Padre, del conocimiento de Dios, del reino de Dios, ¿vale? Que es seguramente, o sea, lo mismo que la iluminación, el nirvana oriental, ¿no? Yo no sé cómo es el nirvana, porque como no he ido por ese camino, no he llegado por ahí, ¿no? Entiendo lo que es el reino de Dios, no sé, no puedo saber si es exactamente igual que el nirvana, creo que sí, ¿no? Entonces parece un poco eso por los efectos, ¿no? Veréis como ahora, si termino un día de estos, vale, si termino un día de estos, no lo voy a quitar, si termino un día de estos por explicaros los mandamientos, ¿no? Veréis que los que tengáis un poco de concepto del conocimiento de conocerse a uno mismo, de la observación, la contemplación, la meditación, veréis que os lleva a eso, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuando tú intentas guardar los mandamientos, los que vamos a ver, por ejemplo, no juzguéis nunca, ¿no? No juzguéis, ¿vale? No juzguéis. Nunca lo pongo yo porque la forma que lo dice es así, no juzguéis. Dice no juzguéis y punto, ¿vale? Yo digo nunca porque es algo, eso lo digo yo, ¿vale? No es un añadido, lo digo yo, no es que lo diga Jesús, no lo estoy poniendo en boca de Jesús, ¿vale? Eh, Cuando tú intentas no juzgar, cuando guardas su mandamiento, ¿no? No juzguéis, ¿vale? No juzguéis si no seáis juzgados. Cuando lo intentas guardar, como él te dice, guardad mis mandamientos, ¿no? Esto claramente viene de él, ¿vale? Claramente tiene que ser uno de sus mandamientos. No hay más, ¿no? Pues cuando él dice no juzguéis, juzgamos continuamente. Es que cuando eso te hace introvertirte, te hace prestar atención, ¿vale? Porque continuamente estamos juzgando, ¿no? Y cuando intentas guardar su mandamiento te das cuenta de eso, ¿no? De cómo juzgamos a los demás. Y estos ejemplos son para que veas ese tipo de juicios que hacemos sobre el otro, ¿no? Si el otro es más feo, este es un cabroncete, un egoísta, un vivo a la vida, un 50.000 cosas, todo lo que quieras. Cada vez que dices, este es, este es, ¿vale? Yo pongo por ahí, esta es la palabra mágica, ¿no? Porque ahí estás emitiendo un juicio. Porque cuando dices, la mente, cuando usamos las palabras, es como, hay que tener cuidado con lo que uno dice, ¿no? Jesús tiene un dicho también que dice, no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale de ella, ¿no? Porque para nuestra mente es como una orden lo que decimos, ¿no? Entonces el decir, este es un tal, un cual, lo que sea, estás emitiendo una condena. Por eso dicen, no juzguéis si no seáis juzgados, no condenéis, no seáis condenados, ¿no? Porque es una condena, porque se lo estás atribuyendo a su ser. Estás diciendo, estás describiéndolo, ¿no? Esto es así, ¿no? Y según el mensaje de Jesús somos hermanos, ¿vale? Entonces, cada cosa que digas que se aleje de eso, que sea porque todo juicio te separa de él en realidad, ¿no? Te separa del otro, es como verle diferente. Este es, ¿vale? ¿No? Este es menos que yo.
¿vale? ¿Qué es lo que hay en el fondo? ¿Mm? Entonces, y luego se crea una distancia en ese momento, ¿no? Es como que al que juzgamos le consideramos diferente, ¿no? Vale, pues por eso Jesús amplía el mandamiento de no matarás, que es una de las ampliaciones que hace. Lo veremos luego en el de amaos, ¿vale? Amaos como yo os he amado. Bueno, lo vamos a ver ahora. Venga, saltamos. Sí, ¿por qué no? Vale. Para que veáis qué diferencia, ¿no? Cuando dicen, no, si le está reforzando que la ley antigua es la que hay, ¿no? Es como tiene que ser, ¿no? Vale, venga. En Mateo 5:21, Jesús. Sabéis que se dijo a los antepasados, no matarás, y el que mate será llevado ante la justicia. Este es el quinto mandamiento, para que no lo sepan. No matarás. Así, sin más, no dice más el mandamiento. Pues yo os digo más. Todo el que se irrite contra su hermano cometerá un delito. El que lo trate de tonto tendrá que responder ante el Tribunal Supremo, y el que lo trate de renegado de la fe será digno del infierno. Vale. Todo el que se irrite contra su hermano cometerá un delito, ¿es? El que lo trate de tonto tendrá que responder ante el Tribunal Supremo. Vale, entonces es... ¿Por qué mete en el no matarás esto, Jesús? ¿No? ¿Por qué compara el no matarás, que parece de lo más grave que se puede hacer, ¿no? El matar a alguien, pues ya me contarás tú, ¿no? Con el simple hecho de irritarte contra tu hermano. ¿Cómo puede comparar algo así? Si parece que ¿no? ¿Qué comparación tiene esa, no? Pues porque cuando te irritas contra tu hermano es porque le has juzgado, porque le estás viendo diferente a ti, y eso es porque estás emitiendo un juicio, estás juzgando, es diferente, eres menos, eres otro, no somos iguales, ¿no? Estás creando una diferencia, ¿no? Estás viéndole como no es, ¿vale? Porque en realidad, y funcionamos así porque la mente intenta hacer eso, o lo que sea que llevamos por dentro con no muy buen rollito, juzga continuamente porque intenta separarnos de los demás, del hermano, ¿no? De la realidad, ¿vale? Jesús te dice, no, es que la realidad es que es tu hermano, ¿vale? La realidad es que tú eres hijo de Dios y este es tu hermano, ¿vale? Todos esos juicios que emitimos es como llevando la contraria a eso, ¿no? Porque nos estamos fijando en los defectos, de que claro que tendrá ese defecto. No quiere decir que al que veas eh, eh, que está siendo egoísta, ¿vale? No esté siendo egoísta, ¿no? El tema es que se lo atribuyas a su ser. Una cosa es estar comportándote de forma egoísta, una cosa es estar tonto, estar egoísta, estar ambicioso, y otra cosa es que tú atribuyas esos defectos a su ser. Cuando dices es tonto, no es lo mismo decir estás tonto, que en castellano se diferencia el verbo, no es como en inglés, ¿vale? Ser y estar. No es lo mismo es decir estar tonto, estás tonto, que es un estado pasajero, a decir tú eres tonto. ¿Entendéis? Cuando lo dices, o tú eres imbécil, o, vale, ahí en ese momento estás emitiendo un juicio, aunque luego se te pase y le perdones, y, bueno, ya veremos, ¿no? Depende de quién sea. Si es tu hermano carnal, sí es más fácil. Si es uno que acabas de conocer, así, este es imbécil y ya no quieres saber nada más de él, ¿no? ¿Vale? Esta es la diferencia. Ese tú eres tal, ¿no? Es peligroso, ¿no? En tu mente lo que hace es crear una diferencia, es tachar, etiquetar a tu hermano, según el mensaje de Jesús, como lo que no es, como algo diferente a ti. Es verle a través de sus sombras, es verle a través de sus defectos, y ninguno somos nuestros defectos. Todos tenemos defectos, pero no es lo que dicen cómo somos, ¿vale? Esa es nuestra sombra, es la sombra de lo que somos, es lo que viene con este mundo, lo que se nos pega de mochila detrás, ¿vale? Nadie es, tú eres tus defectos. El que te mire a ti a través de tus defectos te mira bien, está acertando en cómo eres tú en el fondo. Pues igual que tú todos, ¿no? Por eso Jesús dice, ¿cómo te atreves a quitarle la viga, ¿no? ¿Quién eres tú para verlo si tú estás igual que él? Si mientras tienes defectos, en realidad estás en las sombras, estás en tinieblas, no estás viendo la realidad como es, ¿no? Entonces, ¿quién eres tú para creerte que puedes solucionar el defecto del otro o creerte más que el otro para ir de médico y quitarle un defecto o para guiarle o lo que sea si tú mismo estás en tinieblas, ¿no?
De ahí que diga, tú que no ves la viga que llevas en el tuyo, ¿no? Cómo puedes pretender quitar la pelusa del otro tú que no ves que llevas una viga en el tuyo, ¿no? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad, habrás salido de las tinieblas y podrás sacar la pelusa que hay en el ojo de tu hermano, ¿vale? Antes soluciona lo tuyo y cuando soluciones lo tuyo, entonces podrás solucionar lo de los demás, ¿no? Si no, hasta entonces, ¿para qué? ¿Vale? Bien. ¿Veis lo de cómo con este ejemplo del quinto mandamiento, el no matarás, cómo coge algo y lo cambia completamente? ¿Cómo se puede pensar que lo que está haciendo es reafirmar los mandamientos antiguos? ¿Qué tiene que ver cabrearte con tu... Miradlo fríamente, ¿qué tiene que ver irritarte contra tu hermano? ¿Ves? Por eso dice, por eso le llama hermano, ¿ves? Todo el que se irrite contra su hermano cometerá un delito y luego vendrán otros y dirán, no, no, es que tu hermano es este, no son todos, no. Yo creo que lo decía en el sentido de que son todos, ¿no? Los hay en el sentido espiritual, más conscientes, ¿no? Hay una diferencia entre que tú seas consciente de algo y que no lo seas, ¿no? No puedes comportarte ni tener ni ver las cosas como que eres el Hijo de Dios hasta que no lo ves claramente y tomas conciencia de ello. No verás a tu hermano como tu hermano hasta que no tomes conciencia clara de ello. Entonces ahí se pueden ver diferencias, ¿no? Entre el que tiene conciencia y el que todavía no la tiene. No sé, pienso yo no veo más diferencia que esa, ¿vale? Para mí, según el mensaje de Jesús, da a entender que todos somos hijos de Dios y que todos somos hermanos, ¿vale? Y así hay que mirarlo, ¿no? Y tiene sentido con el resto de las cosas que dice, ¿no? Aquí no te está hablando está haciendo la discrepancia. Cuando se dice no matarás, no te está diciendo, bueno, pues si se trata de tu hermano, no, está ampliando el mandamiento de no matarás y el no matarás va con todo el mundo, no va solo con tus hermanos de conciencia o con tus hermanos de grupo religioso, o no lo dice en ese sentido, ¿no? Lo dice en general, hacia todos. Y cuando habla del Padre, dice que es el Padre de todos, ¿no? No lo dice solo de su grupo religioso, que no había ni grupo religioso, porque él se sale de lo que es su religión tradicional, ¿vale? Para decir todo esto que está diciendo. ¿Eh?